Damas y caballeros, distinguidos asistentes, queremos dar a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a la celebración de la entrega del Premio en Investigación en Nutrición 2015, organizado por el Fondo Nestlé para la Nutrición y la Fundación Mexicana para la Salud, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Fomento de Nutrición y Salud, el Colegio Mexicano de Nutriólogos y la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, con el apoyo de Nestlé México. De esta manera, nos permitimos presentar al Honorable Presidium que hoy nos honra con su presencia. En primer término, damos la bienvenida al doctor Guillermo Ruiz Palacios y Santos, titular de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, quien acude en representación personal de la Secretaria de Salud, la doctora Mercedes Juan. Bienvenido. Nos distingue con su presencia el doctor David Kersanovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El licenciado Pablo Escandón Cusi, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Bienvenido. Damos la bienvenida al licenciado Marcelo Melchior, presidente ejecutivo de Nestlé México. Señor, bienvenido. Al licenciado José Ernesto Costemayo Botello, presidente del Consejo Directivo de Fomento de Nutrición y Salud. Bienvenido. Asimismo, al doctor Héctor Borges Rodríguez, director de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Señor. Para dar inicio a este evento, solicitamos respetuosamente al doctor David Kersanovich, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, tenga bien dirigirnos su mensaje de bienvenida. Señor. Buenos días a todos, sean bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Saludo con mucho afecto a todos los integrantes del presidio y agradezco la presencia de todos ustedes el día de hoy. Premios de Investigación en Nutrición es ya una tradición de muchos años, yo diría más de 20 años de tradición, y es un hecho muy significativo para la nutrición en general, para los institutos y también para el sector salud. Si uno repasa lo que ha sucedido durante los últimos 20 años en la nutrición, fácilmente se puede dar cuenta de cómo de un problema que era básicamente de desnutrición, hemos pasado a un problema de malnutrición en el que tenemos un componente de obesidad y sus complicaciones muy importante asociado. Ya desde el año pasado yo hice un comentario que ahora quiero enfatizar, y es que cada vez más el campo de la nutrición se va a ver influenciado por el gran desarrollo que tenemos en la genética y en la biología molecular. Los aspectos de la microbiota, el poder ver que no nada más son nuestros propios genes, sino los genes de las bacterias que tenemos dentro de nuestro organismo, sin lugar a dudas van a tener un impacto muy importante en el campo de la nutrición. Y esta manera de reconocer en los premios de investigación en nutrición tiene la gran ventaja de que abarca aspectos desde aspectos sociales hasta aspectos de investigación que tienen que ver precisamente con la genética. Y es muy importante que Nestlé apoye estos proyectos porque la patología es muy particular dependiendo de cada región. La microflora intestinal que tenemos los mexicanos no es la misma que la que pueden tener los europeos o la que pueden tener los norteamericanos o los países de Sudamérica. De tal manera que este tipo de estímulo a investigación en el país se vuelve muy importante y muy relevante. Y yo creo
que así irá ocurriendo conforme avance el conocimiento científico. Y la otra cosa que permite estos premios es que los avances que ocurran tengan una evidencia científica muy fuerte y de tal manera que eso es lo que apoye el desarrollo y a la vez la retroalimentación hacia la industria en relación a los avances. Así es que por todo eso me da muchísimo gusto tener nuevamente el privilegio de acompañarlos el día de hoy y agradecer a todos aquellos que han sido responsables de este proceso el apoyo que le brindan a la nutrición en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos al doctor Héctor Borges Rodríguez, director de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, presente los trabajos ganadores de este año. Señor. Muchas gracias. Me es muy grato hacer la presentación de los premiados a la versión 22ª del premio establecido en 1993 por Fomento de Nutrición y Salud, Asociación Civil, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y con el apoyo económico inicial de la compañía Nestlé y más tarde del Fondo Nestlé para la Nutrición de la Fundación Mexicana para la Salud, al que después se han sumado el Colegio Mexicano de Nutriólogos y la ANFEM. A pesar de que el conocimiento nutriológico ha avanzado en forma muy notable en los últimos 150 años y de que hoy surgen hallazgos que pueden calificarse verdaderamente como fascinantes, es fácil percatarse de que lo que falta por saber es mucho más amplio que lo que sabemos, de que el rompecabezas le faltan numerosas piezas y de que seguramente aún no se han desarrollado algunos conceptos sin los cuales no es posible todavía unir dichas piezas. Así, la investigación no puede ser más urgente y más ante el hecho de que las enfermedades que más sufrimiento y muerte causan a la humanidad hoy en día tienen un importante componente alimentario o de nutrición. En esta 22ª versión del premio se recibieron 62 trabajos de diversas instituciones de toda la República. Realmente con esto se establece una marca. Fueron 20 más que en el 2014. Cada trabajo fue evaluado por un mínimo de 2 jueces de alta calidad y de la propia área, es decir, lo que llamamos por pares, quienes dieron una calificación numérica y una serie de comentarios. Los trabajos ganadores del premio en investigación los iré enunciando y daré brevemente, muy brevemente, mi visión de su importancia, pues para los 6 premios cuento apenas con 15 minutos. Los 6 trabajos premiados, todos ellos, son trabajos interinstitucionales y varios incluso internacionales. Y quiero destacar este hecho porque cada vez es más difícil el trabajo solitario. Necesitamos más trabajo en equipo de diversos departamentos, diversas instituciones, diversos grupos en diversos países. Entonces vamos a ver la categoría aplicada. El segundo lugar corresponde al, si lo ponen por favor, corresponde al trabajo factibilidad y efecto de Creciendo Sanos, una intervención con base clínica para prevenir obesidad en niños preescolares de la Ciudad de México, que la autora principal es Gloria Oliva Martínez Andrade y colaboradores del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con coautores de Harvard School of Medicine, Hospital Infantil de México, Universidad de Guelph y Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, pasa. Adelante, no me acerco.
Bien, para el primer lugar corresponde al trabajo peso corporal de mujeres mexicanas migrantes, comparación con mujeres en México y con mujeres mexicoamericanas nacidas en Estados Unidos. Los autores son Marta Kaufer-Horwitz, de la Clínica de Obesidad del Instituto, y varias coautoras de la Universidad de California en Berkeley. Y fue publicado en el American Journal of Public Health. En tanto que el trabajo anterior, lo que hicieron fue estudiar al azar 4 clínicas de atención primaria. A la mitad de ellas se les dio durante 6 semanas una serie de sesiones semanales de promoción de alimentación saludable y actividad física. A los 3 meses ambos grupos comieron más verduras, en especial los que tenían mayor apego al tratamiento, pero no hubo cambios en el peso corporal. Las principales barreras al apego fueron el tiempo usado en el transporte, que en la Ciudad de México siempre es terrible, y los gastos implicados en ello. Este estudio ejemplifica la importancia de los obstáculos que se encuentran habitualmente en las intervenciones dirigidas a la reducción de peso. En el trabajo del primer lugar, las migrantes, y le pido a Marta Kaufer que pase, por favor, los migrantes constituyen un grupo de estudio particularmente interesante. El propósito del estudio era ver si las mujeres mexicanas migrantes tenían mejores características de peso corporal que las mujeres en México y si se deterioraban con el proceso de aculturación. Se encontró que las migrantes tenían mayor posibilidad que las mujeres en México de tener un índice de masa corporal alto o de 0 obesas y de percibirse como obesas. Se rechazó la hipótesis del migrante sano, que muchas veces se ha manejado, en este trabajo no apareció. Este trabajo es rico en resultados y está ampliamente discutido por los autores, lo cual abre muchas pistas al estudioso sobre este tema. Y vamos a pasar a la categoría básica. Esta categoría estuvo especialmente reñida y de ella se seleccionaron los siguientes 2 trabajos que son excepcionales por su elegancia y por su calidad. Debo recalcar que por su carácter de trabajos básicos ya en sí son novedosos y sus aportes se incorporan al conocimiento actual. En segundo lugar, el premio corresponde al trabajo Regulación Transcripcional del transportador de aminoácidos neutros acoplado con sodio SNAT2 por 17-beta-estadiol y fue publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Los autores son Laura Alejandra Velázquez Villegas, del Departamento de Fisiología de la Nutrición de nuestro instituto, y hay coautores que son de la Universidad de Houston, del Houston Methodist Hospital y del Instituto Karolinska. Por favor, Laura. Este trabajo, como mencioné, aporta muchos datos precisos sobre cómo durante la gestación y la lactancia el epitelio mamario se adapta para controlar la incorporación de aminoácidos que van a ser necesarios para la síntesis de la producción de la leche, y lo hace mediante la regulación transcripcional del transportador SNAT2. En primer lugar, corresponde al trabajo en ratas obesas adultas. El ejercicio modifica el estrés oxidativo y la programación reproductiva en la descendencia masculina, y corresponde a Elena Zambrano González y colaboradores del Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto
de Nutrición y de la Universidad de Texas en San Antonio. Fue publicado en el American Journal of Physiology. Por favor, Elena. Durante los últimos años, este grupo ha venido trabajando en el campo de la reprogramación metabólica en la descendencia de ratas expuestas a diferentes estímulos ambientales, sobre todo alimentarios. Este trabajo es la continuación de toda una línea y, de hecho, el año pasado ya nos habían mostrado y ganaron un premio los efectos benéficos del ejercicio en el metabolismo de las ratas descendientes. En el presente estudio se demostró que el ejercicio en ratas obesas hizo que su descendencia, no estas ratas, sino su descendencia del sexo masculino tuviera menos estrés oxidativo en los testículos y que mejorara la calidad del esperma y la fertilidad. Los autores emplean atinadamente la frase «nunca es demasiado tarde». Y pasamos a la categoría del entorno social y cultural de la nutrición, que hemos insistido mucho en que exista y que cada vez nos da más satisfacción porque tiene más gentes inscribiéndose en esta categoría. En esta área, y eso fue evidente en cada trabajo, la riqueza de los hallazgos se percibe mejor a lo largo de la descripción misma que en las conclusiones que forzadamente resumo para esta presentación. En el segundo lugar, obtuvo el trabajo y satisfacción con su cuerpo y factores socioculturales en mujeres con y sin trastorno por atracón, relación con la psicopatología alimentaria. Y lo obtuvo María Leticia Bautista Díaz de la UNAM Iztacala, con coautores de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Mexicano del Seguro Social, y fue publicado en Eating and Weight Disorders. Por favor, María Leticia. Como bien indica su título, el propósito de este trabajo fue estudiar el papel de la insatisfacción con el cuerpo y de varios factores socioculturales en mujeres con trastorno por atracón. Se encontró que hasta el 21% de mujeres que no se declaraban contra este tipo de trastorno, pero que estaban en programas de reducción de peso, caían este 21% en los criterios para diagnosticar trastornos por atracón. Y se encontró que la insatisfacción corporal y factores socioculturales y psicopatológicos, sobre todo de la propaganda comercial, tienen gran importancia en el atracón en este grupo. Y pasamos al primer lugar. Corresponde al trabajo, permítanme, Trastorno social, actividad física y adiposidad en adultos mexicanos, hallazgos de un estudio longitudinal. Corresponde a Luis Ortiz Hernández de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y a Ian Jansen de la Universidad de Queens en Ontario, Canadá, y fue publicado en Health and Place. Por favor, Luis. Gracias. Este estudio observó longitudinalmente a 8.307 adultos de 145 comunidades. El trastorno social predijo la grasa abdominal, pero sin correlacionarse con la actividad física y con el tiempo dedicado a la televisión. Detectaron que el medio social es determinante en el tipo de padecimientos crónicos de la nutrición, por lo que hacen énfasis en promover medios sociales más saludables como requisito sine qua non en las intervenciones contra la obesidad.
Con esto termina esta sección de la ceremonia y les agradezco su paciencia con mi tos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, pues en este momento queremos invitar a los distinguidos miembros de nuestro presidio. Antes que nada, felicitar a todos los ganadores, brindándoles un cálido aplauso a todos y cada uno de ellos, autores y coautores, quienes a través de su esfuerzo y trabajo diario hacen una extraordinaria labor por la investigación en la nutrición. Muchísimas felicidades. Decíamos a ustedes, a continuación queremos solicitar respetuosamente a los distinguidos miembros de nuestro presidium tenga bien trasladarse a la fila de honor con la finalidad de que a continuación proceda a la conferencia magistral titulada Calidad de la dieta y salud en el contexto de la desigualdad y los precios de los alimentos. Así es que invitamos de manera atenta y respetuosa a nuestro distinguido presidium, nos honre ubicándose en la fila de honor. Por favor. Muchísimas gracias. Señoras y señores, damas y caballeros, a continuación se procede a la presentación de la conferencia, reiteramos, titulada Calidad de la dieta y salud en el contexto de la desigualdad y los precios de los alimentos. Para ello, tenemos el gusto y el honor de dar la más cálida bienvenida a nuestro ponente. El doctor Drendowski obtuvo el grado de maestría en bioquímica en Balliol College de la Universidad de Oxford, el grado de doctorado en psicología por la Universidad Rockefeller en Nueva York y realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Toronto. Es profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Washington y director del programa de Ciencias de la Nutrición y del Centro de Salud Pública y Nutrición de esta universidad. Asimismo, es miembro del Comité para la Prevención de la Obesidad Infantil del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, de la Academia Americana de Ciencias y del Centro de Investigación de ILSI. Ha publicado más de 300 artículos de investigación revisados por pares, revisiones y capítulos de libros y es consultor de diversas agencias, fundaciones y del sector privado. El doctor Drendowski es inventor del índice de densidad nutrimental para evaluar esta característica en los alimentos. Su estudio sobre obesidad en Seattle, SOS por sus siglas en inglés, financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, ha ayudado a desarrollar nuevos métodos y medidas para explicar los vínculos entre la obesidad y la desigualdad social. Señoras y señores, demos la más cálida y cordial bienvenida al Dr. Adam Drendowski. Good morning, everybody. It is a great pleasure for me to speak at a medical institution and a renowned hospital. I began my career in obesity research in 1971 as a very young graduate student at the Rockefeller University Hospital in New York. And I spent several years at Rockefeller University Hospital working in the division of nutrition, metabolism, and human behavior with Professor Jules Hirsch. So I too have clinical beginnings. But since that time, my research on obesity has evolved, and these days, my research really is on geography and economics. But the clinical background is always very useful. So let me begin with the problem. Both Mexico and the United States have an obesity problem. And there have been a number of joint efforts, symposia, meeting, and research projects to address this important issue. But I would say that the problem in the United States and the problem in Mexico are not quite the same. First of all, in the United States, obesity largely affects the poor or the near poor. So on this slide, you see at the top left
county-level estimates of obesity among adults. On the right-hand side, you see county-level estimates of diabetes, and down below, you see percentage of population living in poverty. And essentially, that is the same map. That map is at the level of counties. But health jurisdictions and ministries of health and local health agencies like to have maps at a much finer geographic resolution. State-level maps, county-level maps are not that useful. You really want to see the distribution of obesity by neighborhood. And this is where our research in Seattle comes in. If you go down below county level, King County, where Seattle is one of the healthiest counties in Washington state. But when you start looking at the social determinants of health and start looking at social disparities within the city or within King County, you see that the city is divided into rich and the poor. And so on this map, you see a map of Seattle, situated between Pacific Ocean on the left and Lake Washington on the right. There's another lake, Lake Sammamish, on further right. The areas in green are the rich areas. So these are the areas where Microsoft is situated, and that is where Bill Gates lives, on the lake. The areas which are lower income follow the freeway. And you see that the lower income areas are mostly in South County. So in Seattle, the rich live to the north, and the poor live to the south. And the rich also live to the east where Microsoft is. And very preliminary data for obesity rates by postal code are published here on the right. And as you see here, there are more obesity hotspots down south towards the south end of the map. What we have done is to unlock data from health insurers. Group Health, a big health insurer in Seattle, insures about 300,000 people in the Puget Sound area. And they let us have the data from their enrolled population at the census tract level. Data with the actual addresses are very difficult to come by for confidentiality and privacy reasons. But here we had data on 59,000 people aggregated to the census tract. So as you see here, the pale areas around the lake had very little obesity, and the areas to the south had a lot of obesity, and the difference between the two was in the order of 600%. We went from 5% prevalence of obesity to 30% prevalence of obesity, depending on where people lived. So you have gigantic differences within a single city, depending on social conditions, address, the neighborhood, the environment. We found very much the same thing for diabetes. Again, more diabetes in South County. And we found very similar data for the metabolic syndrome. So those kind of microdata are very useful for health planners, because then you can identify specific areas and neighborhoods to target your interventions. And actually, we have now gone even further, because we are now able to microsimulate obesity rates at the level of the census block. And this is never before done. Microsimulation allows us to see potential hotspots for obesity. And let me tell you, the multi-million-dollar estates on the lakefront are not suffering from the obesity epidemic. And so this actually poses some questions about the genetic mechanism of obesity, the behavioral deficits. Here you see how obesity really is focused and concentrated by specific neighborhood. And I suspect, given similar spatial data, you might find something very similar
for this country of Mexico in the first place, and for the city of Mexico in particular. So there are 2 points I want to make. In the United States, obesity largely affects the poor. In Mexico, there is still a transition going on with obesity shifting from the wealthy to the poor. So, for example, based on data from a number of papers published by the Institute of Salud Pública in Cuernavaca, the areas in Mexico affected by obesity the most are still in the north, not in the south, and yet the difference in BMI between the north and the less developed areas in the south are small. I'm quoting here Julio Frank, who was the Minister of Health for Mexico and is now president of the University of Miami. So we have a different pattern of obesity. In the United States, it's the poor. In Mexico, it's still the rich, but it's changing. And I want to call out the special case of Mexico City, because to my mind, global megacities and their poor populations are going to be at greatest risk for obesity. And this does affect Mexico City, because Mexico City is clearly going to be the largest city in the hemisphere. These are data from an interactive map from The Economist. And here we're looking at population projected for Mexico City in 2024, reaching 23 million people. And I suspect, for any number of reasons, that Mexico City may well become a future obesity and diabetes hotspot for the hemisphere. So something needs to be done now. What should be done? The question I'm asking is whether obesity is a socioeconomic issue to a large extent, and whether it ought to be addressed not just through medical means and prevention, but also through economic measures. What should those measures be? And this is an interesting point. I always say that to see the future, we really need to look into the past. So the relation between food, health, and incomes, which still holds today, was actually explored in 1936 by John Boyd Orr. His 1936 report showed that Britons, 1/3 of them, were so poor that they could not afford a healthy diet. John Boyd Orr later became the director of the Food and Agriculture Organization of the United Nations and got the Nobel Peace Prize in 1949. But let's take a look at his data from 1936. Back in 1936, stratifying populations by income was very controversial and open to criticism. But he was able to show that as part of stratifying by incomes, going from low income at the left to high income on the right, the rich were eating more fruit, more vegetables, and more fish, just like now. And the poor were eating bread and sugar and lard. So the socioeconomic gradient observed for vegetables and fruit and fish, steep with income, was not the same as the one for bread and potatoes and lard and sugar. The gradient for sugar right now is down. It is often low-income people who consume most sugar. And then also in 1936, the British writer George Orwell wrote about why the poor did not want to have a diet of whole grains and raw carrots. He said, the less money you have, the less likely you are to be spending it on a healthy diet. You want something satisfying and tasty and filling. For example, fish and chips or sugar and fat. And again, we still have the same attitudes among low-income people because the two major components of food choice are going to be taste and cost. I have done a lot of research on taste. I will talk today about cost. How do we measure the quality of the diet in relation to diet cost? So what we do is we take nutrient composition data and we take prices data. So this is going into nutrition economics or a kind of economic nutrition epidemiology. I'm blending nutrition epidemiology with the cost issue.
because to some extent diet quality and its relation to health is confounded by diet cost and socioeconomic status. So the question I'm going to be asking is, which foods give you most calories per dollar, and which foods give you most nutrients per dollar? And I'm going to be looking at data from the United States, but also looking at some unpublished data from Mexico. So keep these three concepts in mind. I will be talking about energy density, calories per gram, nutrient density, nutrients per calorie, and energy cost, calories per dollar or per peso, and nutrients per dollar. So remember those things: energy density, nutrient density, energy cost. Now, when we come to energy density, one thing to remember is that energy density is largely driven by the water content of foods. So if we go from water to oil, we go from 0 calories per gram to 9 calories per gram, with everything else in between. So when you start looking at the cost of various foods, on a per gram basis, vegetables and fruit and eggs are cheap, and meat and poultry and fish and everything else is expensive. I'm picking out 3 colors: sugars and sweets, grains and fats, to show you how the prices and energy density play out both in the United States and in Mexico. So in the United States, based on national food prices and 1,387 foods from the USDA database, we find that as you go from vegetables and fruit to fats and oils, the energy density goes up and the cost per 100 grams goes up, but of course meat, poultry, and fish are the most expensive. When you recalculate everything based on energy density, things change. Vegetables and fruit and milk products contain large amounts of water. They're heavily hydrated, whereas fats and oils or grains are dry. So that means the energy density changes everything, and suddenly energy-dense foods become very cheap per calorie. So here you have energy density, fats and oils and grains and beans and legumes, very high energy density, very low cost. Whereas your fruit and vegetables have lower energy density, but at a higher cost. So notice how the cost changes. Those are the cheap foods on the left and the more expensive foods on the right. And we now have comparable data for Mexico. And those are national food prices from the National Economic Institute, collected by Dr. Alfonso Mendoza Velázquez from the Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. He was here with us yesterday. I don't think he's able to come today. This is brilliant work, the first joining of dietary intake data with national food prices from Mexico. So what's of interest here is to see whether or not the structure of food prices is the same, and whether the socioeconomic characteristics of the various consumers are the same in Mexico as they are in the United States. So now we're looking at energy density on the horizontal axis, and the cost per 100 grams in pesos on a vertical axis. This time we only have 180 foods taken from the food frequency questionnaire in the ENSANUD, the Encuesta Nacional de Salud, which we downloaded and connected to the food prices data. So here you have again vegetables and fruit, low energy density, low cost per 100 grams, fats over here, and meat, poultry, and fish at the top. So those are prices from Mexico. And then when you start looking at prices per 100 calories, you start realizing that the lowest cost, down below, are going to be tortillas and tamales and fats and oils and beans and alcohol. And vegetables and the mariscos and the beef and so on are going to be more expensive, just like in the United States. So I have this now done the same way. Notice again, this is now done this way. Same thing, mean cost on a
horizontal axis, energy density at the top, fats, all the way going to meat, poultry, and fish, fruits, and vegetables. So